Mi hermosa flor, ¿cómo estás este día? Mira nada más que chulis te ves. Estás bellísima. Hola amigos, ¿cómo están? Este día les voy a estar compartiendo sobre una belleza de flor que todos conocemos, y si no conocemos pues hoy vas a aprender lo que es, cómo se cuida. El hibisco o rosa china, acá en nuestro país la llamamos también clavel. Esta flor es originaria del Pacífico Oriente, es la flor nacional de Malasia, también conocida como la flor de Hawái, las que se ponen en el cabello las bailarinas de Hawái. Esta es una plantita de climas tropicales, es decir, de climas cálidos, por lo que necesitan de algunos cuidados especiales si ustedes o quien nos ve en este momento no es de un país tropical. Les voy a contar algunos secretitos del cultivo y cómo hacer para poder tenerla, el hibisco en casa, bello, precioso, como estas dos que yo les voy a mostrar ahora, que son dos plantas preciosas que tengo en mi casa, que es una blanca, en color blanco, grande, más grande que la otra, que es anaranjada, que viene siendo más común, más corriente, parecida a la roja corriente, pero esa en color anaranjado. Son preciosísimas estas flores, vistosas, son grandes. Bueno, el cuidado de esta planta, pues el riego, ¿verdad? Por ser de país tropical, pues le gusta el agua a ellas. Hay que ponerle 2 veces a la semana o 3, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los encharcamientos, ya que la raíz del hibisco es susceptible a hongos y a podredumbre. Así es de que hay que tener mucho cuidado con lo que es el riego, ¿verdad? El hibisco, si usted es de una zona con frío, pues cuando viene el frío usted perfectamente la puede podar, porque esta es una planta que es de las que se podan. Es decir, ella rebrota, ella vuelve a brotar y a ponerse bella. También debe resguardarla de las heladas, porque ella la quema. Ella es tropical, las heladas a ella la quemarían. Y bueno, hay que tenerla guardada mientras pasan las heladas. Fíjense que esta flor es tan fácil para cultivarla. Si ustedes tienen por ahí una planta y pues le regalan una su ramita, ellas son bien súper fácil. Si ustedes le ponen raizante a su esqueje y lo colocan en la tierra, ella pronto brota. Y pues podemos hacer una colección de hibiscos en casa, ¿verdad? Ya que es una flor bella para nuestro jardín. También esta planta, fíjense que el viento la puede dañar. Si vivimos cerca de la playa o cerca de donde hace viento recurrentemente, pues hay que protegerla del viento también. ¿Cómo la podemos proteger? Bueno, pongámosla en una esquina donde el viento le pegue un poco menos, porque su flor sí es volátil, ella se puede caer con el viento fuerte. Y la flor pues dura también de 2 días a 3 días en algunas de las especies. Esta planta ha sido modificada genéticamente, ya que antes pues existían menos variedades. Ahora con la ingeniería genética biológica, esta planta ahora va a encontrar montones de colores, tamaños. Hay unas incluso que traen 2 colores y enchulan todos nuestros jardines, ¿verdad? Y está preciosísima. También la ataca la cochinilla y el pulgón, ¿verdad? Esta planta debemos de estarla fertilizando por lo menos una vez al mes para que se mantenga con flores, floreada. Mejor si utilizamos pues fertilizantes orgánicos. Como fertilizante orgánico le va muy bien la infusión o té de cáscara de banano, que es alta en potasio y le beneficia mucho al hibisco.
Esta flor es tan encantadora por el tamaño y prácticamente las hay en todos los colores. Existen más de 200 tipos de hibiscos, unos como estas que les muestro hoy, que son de pétalo simple, y otras que son de pétalo doble, que simulan una rosa grande y colorida. En condiciones adecuadas florece todo el año, por lo que al tenerla en maceta es necesario agregar fósforo o potasio, que son los disparadores de las hormonas que hacen que tenga un buen proceso de floración. Bueno, esta planta de tamaño medio es un poquito alta. Si la tenemos en maceta se puede perfectamente, claro, siempre con el cuidado de estar podándola y de estar controlando su crecimiento. Es una bellísima flor. Si nosotros cuidamos y consentimos a nuestro hibisco, vamos a tener flores durante todo el año. El costo de un hibisco es accesible. En mi país cuestan de 4 a 7 dólares. Los hibiscos tienen una vida de 5 a 10 años, lo que nos permite disfrutar de ella por un largo tiempo. No olviden dejarme su manita arriba. Espero les haya gustado el video. Gracias por verlo y gracias por suscribirse.